¿Y si todo lo que crees que eres no fuera más que un patrón repetido dentro de un cerebro que está cambiando ahora mismo? Detente un segundo. Mientras escuchas estas palabras, miles de millones de conexiones eléctricas y químicas están reorganizándose dentro de tu cabeza. No mañana. No cuando termines el video. Ahora. Tu cerebro no es una roca sólida. Es más parecido a arcilla viva. Se estira, se refuerza, se debilita, se redibuja. Cada pensamiento deja una huella. Cada emoción talla una marca. Cada hábito es un cincel invisible golpeando tu arquitectura neuronal. Hola, soy Rodrigo y esto es Código Inconsciente. Durante siglos creímos que el cerebro era fijo. Que nacías con una estructura determinada y que, después de cierta edad, todo quedaba sellado. Así soy yo, decimos. Siempre he sido así. Pero ¿y si esa frase fuera el mayor autoengaño de nuestra cultura? ¿Y si tu identidad no fuera una estatua, sino un proceso? Imagina un bosque. Cada vez que caminas por el mismo sendero, la tierra se aplana, la hierba desaparece y el camino se vuelve más fácil de recorrer. Eso es lo que ocurre con tus pensamientos. Si repites una idea, una reacción o un miedo, ese sendero se ensancha. Se vuelve automático. Natural. Invisible. Y lo más inquietante es que no notas cuando comenzó a construirse. Aquí viene lo perturbador, tu cerebro no distingue entre lo que eliges conscientemente y lo que repites sin darte cuenta. Solo fortalece lo que practicas. Si practicas gratitud, refuerza gratitud. Si practicas ansiedad, refuerza ansiedad. Si practicas excusas, optimiza excusas. El cerebro es eficiente, pero no moral. Es plástico, pero no selectivo. Entonces la pregunta deja de ser biológica y se vuelve existencial. Si tu cerebro está cambiando constantemente, ¿quién está decidiendo en qué dirección cambia? Porque esto no es un discurso motivacional vacío. Es biología. Es neuroquímica. Es estructura. Y tiene consecuencias profundas. Puede significar que no estás condenado a tu pasado. Pero también puede significar que cada día estás reforzando aquello de lo que quieres escapar. Tal vez lo más inquietante no sea que el cerebro cambie. Tal vez lo más inquietante sea que cambia aunque no prestes atención. La mayoría de las personas viven creyendo que su personalidad es un destino. Pero la ciencia empezó a revelar algo radical: tu cerebro no está terminado. Nunca lo estuvo. Y esa revelación abre una posibilidad enorme, y una responsabilidad incómoda. Porque si puedes cambiar, ya no puedes esconderte detrás del yo soy así. Y aquí comienza el verdadero misterio: si el cerebro se reconfigura con cada experiencia, ¿hasta qué punto eres el arquitecto de tu propia mente? Esto es neuroplasticidad. Y lo que implica puede transformar por completo tu forma de entender quién eres. Durante gran parte de la historia científica, se creyó que el cerebro adulto era esencialmente inmutable. A comienzos del siglo XX, el gran neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia moderna, afirmó que las neuronas eran estructuras fijas una vez desarrolladas. No se regeneraban ni se reorganizaban de manera significativa. Su trabajo fue brillante, revolucionario y correcto en muchos aspectos. Pero había una suposición implícita que marcaría décadas de pensamiento: el cerebro maduro era como una máquina terminada. Esa idea se filtró a la cultura. Si el cerebro no cambia, tú tampoco cambias. La infancia se convirtió en el periodo decisivo. Después, solo quedaba administrar lo que ya estaba construido. Tus talentos eran límites. Tus debilidades, sentencias. Tu personalidad, una estructura casi definitiva. Pero algo no cuadraba. Médicos comenzaron a observar casos extraños. Personas que sufrían accidentes cerebrales y, contra todo pronóstico, recuperaban funciones que supuestamente estaban perdidas. Pacientes que perdían una zona del cerebro y, con el tiempo, otra región parecía asumir esa tarea. ¿Cómo era posible si el cerebro era rígido? Más adelante, estudios con músicos, atletas y expertos revelaron algo todavía más desconcertante: el entrenamiento intenso modificaba físicamente el cerebro.
No era una metáfora. Era medible. Cambiaban las conexiones. Cambiaba el grosor de ciertas regiones. Cambiaba la eficiencia de redes completas. Entonces la pregunta dejó de ser clínica y se volvió filosófica. Si la experiencia modifica la estructura física del cerebro, la identidad es un resultado de la biología. ¿O la biología es un resultado de la experiencia? Imagina el impacto de esta idea. Si aprender un idioma altera tu arquitectura neuronal, entonces el conocimiento no es solo información almacenada. Es transformación estructural. Si repetir un pensamiento negativo fortalece ciertas redes, entonces la psicología no es solo narrativa interna. Es reconfiguración física. Y aquí aparece el verdadero misterio. Si cada experiencia deja una marca en tu sistema nervioso, significa que estás siendo esculpido por lo que haces, por lo que piensas y por lo que sientes. Pero también por lo que consumes. Por lo que evitas. Por lo que repites sin cuestionar. El cerebro no espera tu permiso para cambiar. Cambia por exposición. Esto genera una tensión fascinante. Por un lado, abre una puerta extraordinaria. Puedes aprender, mejorar, sanar, reinventarte. Por otro lado, revela algo inquietante. También puedes reforzar patrones que te limitan sin darte cuenta. La neuroplasticidad rompe el determinismo rígido, pero introduce otro desafío. Ya no puedes decir que tu cerebro es una prisión biológica. Pero tampoco puedes ignorar que estás participando activamente en su diseño. Entonces surge una pregunta incómoda: si el cerebro se reorganiza según lo que practicas, ¿qué estás practicando cada día? No se trata solo de grandes decisiones. Se trata de microrepeticiones. La forma en que reaccionas ante una crítica. La manera en que interpretas un error. El diálogo interno que mantienes en silencio. Cada uno de esos actos invisibles podría estar dejando una huella más profunda de lo que imaginas. Durante décadas, la ciencia acumuló evidencia hasta que la idea se volvió innegable: el cerebro adulto es plástico. Se adapta. Se modifica. Se reorganiza. Pero aquí es donde el misterio se intensifica. Si el cerebro es moldeable, entonces la línea entre naturaleza y experiencia se vuelve borrosa. Y si esa línea es borrosa, también lo es la frontera entre destino y elección. ¿Hasta qué punto tus límites actuales son biológicos y hasta qué punto son el resultado de caminos que has reforzado durante años? Y si esos caminos pueden cambiar, ¿qué implicaría atreverse a redibujarlos? Para responder eso, necesitamos entrar en el corazón del mecanismo. Porque entender que el cerebro cambia es solo el comienzo. Lo verdaderamente transformador es comprender cómo cambia. Y lo que descubrirás a continuación es más poderoso de lo que parece. ¿Qué es realmente la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para reorganizar su estructura, sus funciones y sus conexiones en respuesta a la experiencia. No es un concepto poético. Es un fenómeno biológico observable. Significa que las neuronas pueden fortalecer o debilitar sus vínculos, crear nuevas rutas o incluso reasignar funciones cuando las circunstancias lo exigen. Existen dos formas principales de plasticidad. La plasticidad estructural implica cambios físicos, nuevas conexiones sinápticas, crecimiento de dendritas, modificaciones en la densidad de materia gris. La plasticidad funcional, en cambio, se refiere a la capacidad del cerebro para trasladar funciones de una región a otra cuando es necesario. Imagina una ciudad. Las neuronas son edificios. Las sinapsis son carreteras. Cuando practicas algo repetidamente, no solo circulan más autos por la misma vía, la carretera se ensancha. Se pavimenta mejor. Se vuelve más eficiente. Si dejas de usarla, se deteriora. El cerebro prioriza eficiencia. Refuerza lo que se utiliza. Debilita lo que se ignora. Cada pensamiento es un evento eléctrico y químico. Cuando dos neuronas se activan juntas con frecuencia, su conexión se fortalece. Este principio suele resumirse en una frase simple: las neuronas que disparan juntas, se conectan juntas. Esa regla, aparentemente sencilla, es la base de hábitos, habilidades, recuerdos y emociones. No nacemos con un cerebro terminado.
Nacemos con una arquitectura básica que espera interacción. El entorno, la educación, las experiencias emocionales y las decisiones cotidianas afinan esa arquitectura. Es un proceso dinámico, continuo. Y aquí surge algo fascinante: la plasticidad no se detiene en la adultez. Puede volverse menos explosiva que en la infancia, pero nunca desaparece. Siempre existe un margen de adaptación. Eso significa que tu cerebro, incluso ahora, mientras escuchas, está ajustando conexiones. Está optimizando redes. Está respondiendo. Pero entender el concepto no basta. Necesitamos pruebas. Necesitamos evidencia concreta que demuestre que esto no es teoría abstracta, sino realidad medible. Y cuando observamos los estudios, la magnitud del fenómeno se vuelve imposible de ignorar. Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. Uno de los estudios más citados se realizó con taxistas de Londres. Para obtener su licencia, debían memorizar miles de calles y rutas complejas, un proceso conocido como Denali. Investigadores descubrieron que el hipocampo posterior, una región asociada con la memoria espacial, era significativamente más grande en estos conductores comparado con personas que no realizaban ese entrenamiento. No era casualidad. No era genética preestablecida. Cuanto más tiempo llevaban trabajando como taxistas, mayor era el cambio estructural. La experiencia había moldeado físicamente su cerebro. Otro conjunto de estudios analizó músicos profesionales. Aquellos que comenzaron a practicar a edades tempranas mostraban áreas motoras y auditivas más desarrolladas. El entrenamiento intensivo había reconfigurado su sistema nervioso. Pero no solo el aprendizaje produce cambios. La recuperación tras lesiones cerebrales ofrece evidencia todavía más impresionante. Pacientes que sufrían accidentes cerebrovasculares y perdían movilidad podían, con rehabilitación intensiva, recuperar funciones. El cerebro reasignaba tareas. Regiones vecinas asumían responsabilidades que antes no tenían. Incluso en experimentos con animales se observó que ambientes enriquecidos, con estímulos variados, producían mayor densidad sináptica en comparación con entornos pobres. La conclusión es clara: el cerebro responde a la demanda. Si hay desafío, se adapta. Si hay repetición, optimiza. Si hay abandono, reduce. Pero aquí aparece un detalle importante. La plasticidad no es ilimitada ni automática. Requiere intensidad, atención y repetición. No basta con exponerse superficialmente. El cambio profundo exige involucramiento activo. Entonces la pregunta se vuelve más específica: ¿qué ocurre exactamente a nivel microscópico cuando aprendemos algo nuevo o repetimos un comportamiento? Para entenderlo, necesitamos entrar en el mecanismo biológico. En el núcleo del proceso están las sinapsis, los puntos de conexión entre neuronas. Cuando una neurona envía una señal, libera neurotransmisores que cruzan el espacio sináptico y activan a la siguiente célula. Si esta comunicación ocurre repetidamente, la conexión se fortalece. Uno de los fenómenos más importantes se llama potenciación a largo plazo. Es un aumento duradero en la eficacia sináptica después de una estimulación repetida. En términos simples, cuanto más usas una ruta, más fácil se vuelve recorrerla. Imagina que decides aprender guitarra. Al principio, tus dedos se mueven torpemente. El cerebro está construyendo nuevas rutas motoras. Cada práctica repite el circuito. Con el tiempo, el movimiento se vuelve automático. No porque tengas talento mágico, sino porque la red neuronal se volvió más eficiente. Lo mismo ocurre con pensamientos. Si reaccionas con ansiedad ante cada error, estás fortaleciendo la red que asocia error con amenaza. Si reinterpretas el error como aprendizaje, refuerzas otra red diferente. Las dendritas pueden crecer nuevas ramificaciones. Las conexiones pueden aumentar en número y fuerza. Incluso la mielina, una sustancia que recubre axones y mejora la velocidad de transmisión, puede incrementarse con práctica repetida. Todo esto demuestra que el cerebro no es solo un órgano que procesa información. Es un sistema que se reestructura según la información que procesa.
Pero aquí aparece un punto crucial. El cerebro no solo responde al aprendizaje consciente, también responde a la repetición inconsciente. Y eso nos lleva a una dimensión aún más profunda del fenómeno. El cerebro no espera pasivamente estímulos. Es un sistema predictivo. Constantemente anticipa lo que cree que va a suceder basándose en patrones previos. Construye modelos internos del mundo. Cuando repites una experiencia, el cerebro ajusta su modelo. Si repites éxito, espera éxito. Si repites rechazo, anticipa rechazo. Estas predicciones influyen en percepción, emoción y conducta. Con el tiempo, el modelo se vuelve tan fuerte que filtra la realidad. No vemos el mundo tal como es. Lo vemos a través de las rutas que hemos reforzado. Aquí entra el concepto más inquietante, plasticidad negativa. Si repites hábitos autodestructivos, el cerebro los optimiza. Si consumes estímulos rápidos constantemente, puede reducir tu tolerancia a la concentración profunda. Si practicas pensamientos de escasez, el sistema se especializa en detectar amenazas. El cerebro es neutral. Refuerza eficiencia, no bienestar. Eso significa que cada día estás entrenando algo. Atención, distracción, resiliencia o fragilidad. No existe punto muerto. Y aquí está el mini cliffhanger que cambia el tono. La misma capacidad que te permite reinventarte puede convertirse en el mecanismo que consolida tu prisión. La plasticidad es poder. Pero también es riesgo. Y ahora debemos explorar qué ocurre cuando este poder opera sin conciencia. Hasta ahora, la neuroplasticidad suena esperanzadora. Adaptación. Aprendizaje. Recuperación. Evolución personal. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve más oscura. La plasticidad no es sinónimo de progreso. Es sinónimo de adaptación. Y el cerebro puede adaptarse tanto a la luz como a la sombra. Pensemos en el trauma. Cuando una persona vive una experiencia intensamente dolorosa, el cerebro no solo registra el recuerdo. Reconfigura su sistema de alerta. La amígdala puede volverse más reactiva. Las redes asociadas al miedo se fortalecen. El mundo empieza a percibirse como más peligroso de lo que objetivamente es. Eso no es debilidad. Es optimización. El cerebro aprendió que debía estar en guardia. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Si cada vez que sientes incertidumbre reaccionas con catastrofismo, estás reforzando la asociación entre incertidumbre y amenaza. Con el tiempo, la respuesta se automatiza. Ya no decides sentir ansiedad. La red se activa antes de que puedas intervenir. Las adicciones funcionan bajo el mismo principio. Sustancias o comportamientos que generan picos intensos de dopamina crean rutas de recompensa extremadamente fuertes. Cada repetición profundiza el surco neuronal. El cerebro aprende que esa conducta es prioritaria para la supervivencia, aunque racionalmente sepas que no lo es. Aquí aparece una verdad incómoda. El cerebro no distingue entre lo que te conviene a largo plazo y lo que le proporciona alivio inmediato. Solo aprende lo que se repite con intensidad emocional. Incluso el diálogo interno puede convertirse en arquitectura. Si te repites constantemente que no eres suficiente, esa narrativa fortalece redes asociadas a autocrítica y vergüenza. Eventualmente, esa voz deja de sentirse como pensamiento y empieza a sentirse como identidad. La plasticidad negativa no significa que el cerebro sea tu enemigo. Significa que es extremadamente eficiente. Y eso nos obliga a enfrentar una pregunta inquietante: si cada hábito, cada reacción y cada emoción repetida esculpe tu sistema nervioso, ¿qué versión de ti estás consolidando sin darte cuenta? Observa un día promedio. ¿Cuántas veces revisas el teléfono? ¿Cuántas veces interrumpes tu concentración? ¿Cuántas veces interpretas una mirada neutra como juicio? Cada microevento es entrenamiento. El cerebro no se transforma solo en grandes momentos épicos. Se transforma en la rutina. Aquí el giro se vuelve más profundo. La mayoría de las personas cree que necesita motivación para cambiar. Pero la neuroplasticidad sugiere otra cosa: necesitas repetición consciente. Porque aunque no cambies intencionalmente, ya estás cambiando.
Y esta es la parte verdaderamente desestabilizadora. No elegir también es una elección neuronal. Si no decides entrenar paciencia, entrenas impulsividad. Si no entrenas enfoque, entrenas dispersión. Si no cuestionas tus pensamientos, entrenas automatismo. La plasticidad no se detiene cuando te distraes. Sigue operando. Entonces la narrativa se invierte. Ya no se trata solo de puedes convertirte en quien quieras. Se trata de algo más serio, estás convirtiéndote en algo, quieras o no. El cerebro está tomando nota. Y aquí surge el punto crítico que eleva la tensión. Si la plasticidad puede consolidar miedo, adicción o autolimitación, ¿existe realmente un núcleo estable llamado yo? ¿O somos el resultado acumulativo de circuitos reforzados? La respuesta nos obliga a entrar en territorio filosófico. Porque si el cerebro es un proceso dinámico, entonces la identidad también podría serlo. Y eso cambia todo. Si el cerebro está en constante reorganización, entonces la identidad deja de ser una pieza sólida y se convierte en un proceso dinámico. No eres una estructura terminada. Eres una configuración en movimiento. Desde pequeños aprendemos a describirnos con etiquetas: soy tímido, soy impulsivo, soy malo para las matemáticas, soy así. Esas frases parecen inocentes, pero funcionan como instrucciones repetidas. Cada vez que afirmas una identidad fija, activas redes coherentes con esa descripción. Y cuanto más las repites, más automáticas se vuelven. La neuroplasticidad sugiere que el yo no es un objeto almacenado en algún rincón del cerebro. Es una narrativa sostenida por circuitos que se refuerzan con repetición emocional y cognitiva. Si cambias la repetición, cambias la red. Si cambias la red, cambia la experiencia. Esto no significa que puedas transformarte de la noche a la mañana en cualquier cosa. El cerebro tiene límites biológicos, predisposiciones genéticas y condicionamientos tempranos. Pero dentro de esos márgenes existe un rango mucho más amplio de adaptación del que solemos imaginar. La identidad, entonces, no es una sentencia. Es una tendencia reforzada. Y aquí aparece una idea poderosa: si puedes fortalecer nuevas rutas, entonces también puedes debilitar antiguas. Lo que hoy llamas mi forma de ser podría ser simplemente el sendero más transitado de tu bosque neuronal. Pero si eso es cierto, surge una pregunta aún más profunda. Si tus pensamientos y decisiones emergen de redes neuronales que fueron moldeadas por experiencias previas, ¿hasta qué punto eliges libremente? Cada reacción que tienes está influida por patrones consolidados. Cuando alguien te critica y respondes con defensividad, esa reacción no nace de la nada. Es el resultado de conexiones reforzadas a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre cuando respondes con calma. No es magia. Es entrenamiento previo. Esto podría llevarnos a una visión determinista: somos el producto de nuestro cableado. Pero aquí la neuroplasticidad introduce una grieta en el determinismo rígido. Aunque tus redes actuales influyan en tus decisiones, también puedes intervenir en el proceso de refuerzo. Puedes observar un patrón y elegir, con esfuerzo consciente, responder de manera distinta. Esa elección inicial puede sentirse incómoda, antinatural, incluso forzada. Pero si la repites, comienza a consolidarse. La libertad no sería absoluta. Sería gradual. No sería ausencia de condicionamiento, sino capacidad de reconfigurarlo. En otras palabras, no decides desde cero, pero sí puedes modificar las probabilidades futuras. Cada acto consciente es una microintervención en tu arquitectura neuronal. Entonces el libre albedrío no desaparece. Se redefine. No como independencia total del pasado, sino como capacidad de rediseñarlo lentamente. Y esto nos lleva a la dimensión más exigente de todas. Si tu cerebro cambia con lo que repites, entonces cada repetición es una responsabilidad. No se trata de culpa. Se trata de agencia. Si sabes que la atención fortalece circuitos, ¿dónde estás poniendo tu atención? Si sabes que el resentimiento repetido consolida redes de amargura, ¿qué estás cultivando internamente? La neuroplasticidad convierte lo cotidiano en trascendente. Un hábito pequeño, sostenido durante meses, puede reconfigurar tu forma de percibir el mundo.
Una práctica diaria de enfoque puede ampliar tu capacidad cognitiva. Un ejercicio constante de gratitud puede modificar tu sesgo atencional. Pero también ocurre lo contrario. La distracción constante puede erosionar tu concentración. La comparación permanente puede reforzar inseguridad. La evitación repetida puede consolidar miedo. Aquí la filosofía se encuentra con la biología. No eres totalmente libre, pero tampoco eres prisionero absoluto. Eres un sistema adaptable que responde a lo que practica. Eso significa que cada día estás participando en la construcción de tu versión futura. Y la pregunta ya no es solo científica. Es existencial. Si puedes cambiar, ¿te atreverás a asumir el proceso? Si cada pensamiento deja huella, ¿qué huellas quieres profundizar? Porque entender la plasticidad no es solo fascinante. Es transformador. Pero todavía falta algo esencial. ¿Cómo se traduce todo esto en acciones concretas que modifiquen realmente tu cerebro? Ahí es donde la teoría se convierte en práctica. Si la neuroplasticidad es real, y la evidencia demuestra que lo es, entonces la pregunta ya no es si tu cerebro cambia. La pregunta es cómo dirigir ese cambio. Primero, entiende esto, el cerebro responde a 3 variables fundamentales. Repetición, intensidad emocional y atención. Lo que repites con atención sostenida y carga emocional tiende a consolidarse. Eso significa que el cambio no comienza con motivación explosiva. Comienza con práctica deliberada. Si quieres fortalecer tu capacidad de concentración, necesitas entrenarla como un músculo. Periodos definidos de enfoque profundo. Sin interrupciones. Al principio será incómodo. Tu cerebro está habituado a la estimulación constante. Pero cada sesión refuerza circuitos de atención sostenida. Si deseas modificar tu diálogo interno, no basta con pensar positivo de manera superficial. Necesitas identificar el patrón automático, interrumpirlo y reemplazarlo conscientemente. Una vez no es suficiente. 10 veces tampoco. Pero 100 repeticiones comienzan a crear una alternativa neuronal viable. El entorno también es arquitectura. Si estás rodeado de distracciones, entrenas distracción. Si tu entorno favorece lectura, silencio o aprendizaje, entrenas profundidad. El cerebro absorbe regularidad. Aquí aparece un principio poderoso, no te transformas por intensidad momentánea. Te transformas por consistencia estructurada. Pequeños hábitos diarios pueden ser más potentes que decisiones dramáticas. 10 minutos de práctica constante durante un año pueden alterar redes completas. 1 minuto de respiración consciente cada día puede recalibrar tu sistema de estrés. Pero hay algo más. El descanso también es parte del proceso. El sueño consolida aprendizajes. Durante la noche, el cerebro reorganiza información, fortalece conexiones útiles y elimina las innecesarias. Sin recuperación adecuada, la plasticidad se debilita. Y ahora viene la implicación existencial más directa. Cada vez que eliges qué consumir, contenido, conversaciones, experiencias, estás seleccionando estímulos que entrenan tu sistema nervioso. No eres un espectador pasivo. Eres un participante activo en tu configuración neuronal. No necesitas convertirte en alguien radicalmente distinto mañana. Necesitas comenzar a practicar la versión que deseas consolidar. La neuroplasticidad no promete milagros instantáneos. Promete adaptación progresiva. Y eso, si lo entiendes profundamente, cambia la manera en que te relacionas contigo mismo. Porque ya no estás esperando convertirte en otra persona. Estás entrenando a la que ya está emergiendo. Volvamos a la pregunta inicial. Si todo lo que crees que eres es el resultado de patrones reforzados en un cerebro plástico, ¿qué significa realmente decir yo soy así? Tal vez significa esto es lo que he practicado hasta ahora. Tu identidad no es una prisión de cemento. Es un bosque de senderos. Algunos están tan marcados que parecen inevitables. Pero incluso el camino más profundo comenzó con una primera pisada. La neuroplasticidad no elimina tus límites biológicos. No te convierte en una hoja en blanco infinita. Pero sí destruye la idea de que estás terminado. Estás en proceso.
Mientras escuchas estas palabras, conexiones se están ajustando. Algunas se fortalecen. Otras se debilitan. El cambio no es un evento futuro. Es una condición permanente. La verdadera pregunta no es si puedes cambiar. La verdadera pregunta es, ¿qué estás practicando ahora mismo? Porque cada pensamiento repetido es un voto. Cada hábito sostenido es un diseño. Cada reacción automática es un ladrillo más en la estructura de tu mente. Tu cerebro está aprendiendo quién eres. Asegúrate de enseñarle con intención.